Hola, muy buenas tardes. Nos presento. Somos estudiantes de psicología de segundo semestre de la Escuela Universidad del Valle de Santiago. En el podcast de hoy, titulado Psicoestima, estaremos hablando de una problemática muy importante que acontece a la sociedad y que sería sobre la autoestima en los adolescentes. Este, Vamos a dar una breve introducción al tema. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Gabriel y así como lo comentó mi compañera, nosotros venimos a hablar sobre las tendencias de riesgo a las cuales se ven vulnerables los adolescentes. Yo voy a hablar un poquito sobre el tema que en sí es la introducción a la adolescencia. Como sabemos, la adolescencia es una etapa de cambio, es un proceso de aprendizaje en el cual creemos que es cuando más se empiezan a suscitar estos casos de vulnerabilidad para los adolescentes, en donde están expuestos a diversos agentes, hay muchas variables con las cuales pueden caer en estos riesgos. Y precisamente nosotros elaboramos una encuesta en la población adolescente juvenil de Saltillo de 13 a 16 años y gracias a estas encuestas encontramos la tendencia de riesgo de baja autoestima en estas personas. Y como sabemos, la baja autoestima en un adolescente o en cualquier persona eh, se debe a, pues más bien se caracteriza por pensamientos en los que nuestra percepción se ve alterada y comenzamos a creer cosas que no son ciertas sobre nosotros o comenzamos a tener conductas que nos boicotean. Y bueno, una vez hablado de esto, nos gustaría saber de usted, el profesional, su nombre, su especialidad, cómo fue su formación académica. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, gracias a todos ustedes porque me están pues invitando a este podcast que ahora se estilan de esta manera. Agradezco al grupo pues del equipo de trabajo, a Yulemi Peralta, que es quien me ha hecho la invitación, y a todos ustedes a la Universidad del Valle de Santiago porque pues permite que se puedan realizar este tipo de actividades para bien de la misma comunidad. Bueno, mi nombre es Octavio Lara, soy licenciado en psicología. Pues egresé de la Universidad Autónoma de Coahuila hace ya en el 99, si no me equivoco por ahí con los números, ya, ¿qué será? 22 años de que hemos estado haciendo práctica preventiva y educativa, en donde ahí hemos aprendido muchas cosas en relación a la autoestima, que es el tema que estamos compartiendo el día de hoy. Por otro lado, cuando estuvimos estudiando psicología, en aquellos entonces, en el quinto semestre, séptimo semestre, se toma una, digamos, como una rama de especialización. En aquel entonces yo tomé la rama de preventiva, que precisamente se relaciona con la parte clínica, y ahí estuvimos desarrollándonos, conociendo un poco sobre la terapia sistémica y la parte de la atención con la terapia familiar y demás. Posteriormente tuvimos una especialización en el 2010 de psicología revolucionaria. La iniciamos aquí en México y la terminamos en Venezuela, en el estado de Táchira, allá en un lugar de por allá. Terminamos nuestra especialización, estamos hablando de hace 12 años en psicología revolucionaria, que tiene mucho que ver con la autoestima, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy o comentar, compartir con nuestros amigos que nos están viendo ahí en sus casas, en la escuela también. Y bueno, eso es lo que hemos estado realizando en este tiempo. Ahorita estamos trabajando en un COVAC, en el COVAC Arturo Berrueto González, es un bachillerato y estamos encargados del departamento de psicopedagogía, donde estamos trabajando pues principalmente con jóvenes de 15 a 17 años, y en este lugar pues lógicamente el trabajo con la autoestima está presente, es algo de todos los días, es el pan de cada día, me atrevo a decirlo. ¿Por qué? Porque es algo que está en todas partes y sobre todo en el adolescente que está pasando por esa etapa de ajustes psíquicos y físicos. Así es. Qué interesante, la verdad. Sí. ¿Cuál es el factor causal que determina una baja autoestima en el adolescente? Sí, bueno, cuando Juliami me hacía llegar las preguntas para poder desarrollar este tema,
Cuando estaba viendo la número 1, pues bueno, uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué la autoestima no se presenta como debe de ser con los jóvenes sobre todo? Y esto tiene una base principal, al menos así lo consideramos, que tiene que ver con los padres, con la educación que han recibido. Y también todo esto tiene que ver con muchas cosas, pero en este caso es con el sentir que debe de tener el niño de ser querido, de ser aceptado, de ser deseado. Nosotros vemos lamentablemente que en estos tiempos está los embarazos no deseados, que se da mucho en los jóvenes, y esto lógicamente va a desembocar en un niño que no va a tener la autoestima como debe de ser, porque es difícil que los papás, que las mamás, pues trabajen consigo para poder romper esto. No es que no se pueda, sí se puede, pero si ellos los papás han ido teniendo una vida donde se presentó un embarazo no deseado, seguramente hay otras tantas problemáticas que no van a permitir que ellos lo trabajen. No es que no se pueda, sí se puede, pero mencionamos eso. Entonces, principalmente está la educación que ellos han tenido, la falta de cariño, la falta de aprecio, de afecto, la falta de atención, en donde cuando son pequeños, al ir creciendo, pues van con esa falencia, con esa falta, y al llegar a la adolescencia eso se multiplica por la etapa propia de la adolescencia. Entonces, básicamente podemos decirlo que los orígenes, las bases están en la etapa cuando son infantes, e inclusive algunos eruditos, algunos conocedores de todo esto, dicen que hasta antes de nacer en el mismo vientre de la mamá, ya ahí se va formando la autoestima, alta o baja, ¿verdad? Se cría en un ambiente, en un ambiente sano. Tiene que ser un ambiente sano, un ambiente que beneficie al desarrollo integral de la persona en sí, y pues en este caso cuando se es niño, todo tiene que estar en favor del niño para que crezca como debe de ser y sea posteriormente un ser humano de provecho, porque esa es una cosa que tenemos que tomar en cuenta, que haya un verdadero desarrollo humano y no que esté faltado o que esté pues limitado en muchos aspectos, cosa que se ve ahora en la sociedad de que muchos pues delincuentes, lamentablemente, personas que no aportan mucho a la sociedad es porque no tuvieron un verdadero desarrollo. Y pues por eso de irlo trabajando desde ahorita, desde niños sobre todo, ¿verdad? Así es. ¿Cómo funciona la percepción para la persona con baja autoestima? ¿Cómo funciona? Bueno, en este caso, desde ya la persona se capta a sí misma, pues con falta de confianza, con falta de respeto a sí mismo. No se respeta, no tiene confianza en sí mismo, se siente que es inepto, que no es capaz, que no puede hacer las cosas. Y todo eso porque desde niño, como lo hemos estado mencionando, los papás, que son la parte primordial, no fomentaron eso, no le dieron seguridad, no le dieron confianza, no le dieron oportunidades para poder darse cuenta de sus capacidades, de sus limitantes, no hubo eso, y ya en el momento de estar en el terreno de los hechos, cuando se es adolescente o aún ya adulto, pues se empieza ya a tener esos encuentros, esos enfrentamientos, y pues batalla se le dificulta y eso va haciendo que sea más difícil que él tenga un valor para sí. Pero bueno, en este caso nosotros debemos de tener en cuenta por eso de que no es nada más así porque sí tener un hijo. Traer a alguien a la vida, a que exista, y más en estos tiempos es una cosa muy seria. Que este mensaje vaya para los jóvenes que nos estén viendo, para que se den cuenta de que no es nada más así porque sí. Y la autoestima, aunque es un tema, entre comillas, muy trillado, es poco desarrollado y poco trabajado. Y todavía más, menos llevado a la práctica. Ok, bueno, Sí, adelante. usted que trabaja directamente con adolescentes, Ajá. ¿cómo nos puede usted decir cómo funcionan los cambios psicológicos en la adolescencia? ¿Cuáles son esos cambios que surgen en ellos? Sí, bueno, los cambios, desde ya es importante mencionar que los cambios que tiene el adolescente, primero que nada hay que hacer ver de que el adolescente adolece. Está en una etapa de transición de ser niño a ser adulto. Son cambios en todos los sentidos. En este caso, cuando Yulaimi me hacía llegar las preguntas, veía la parte al menos así me gusta trabajarlo, de ver que somos seres
íntegros, que no nada más somos una parte psicológica, que no nada más somos emociones o pensamientos, que también somos instintos, que también somos un cuerpo físico, que también tenemos inclusive sexualidad. Y todo eso está integrado en los cambios que vamos viviendo. Entonces, psicológicamente hablando, se da un proceso biológico o fisiológico, un cambio físico, y nosotros como seres pensantes, con razón, nos damos cuenta de eso. Lo captamos de entrada, nos damos cuenta qué pasa con las señoritas, con los jovencitos cuando entran cuando son adolescentes, pues ven que su cuerpo cambia. Y eso empieza a mover su percepción. Se captan diferente. Y ese proceso que aunque en la secundaria e inclusive en la primaria se nos plantea, se nos dice va a pasar esto, va a pasar aquello, una cosa es que nos lo digan y otra cosa es vivirlo. Y vivirlo, pues esa es precisamente la inestabilidad que está teniendo el joven o el adolescente, y hay un proceso de que está, pues no sabe, ¿verdad? Ya vio en el libro que va a haber cambios físicos, ya vio en el libro que sus preferencias, sus intereses emocionales van a cambiar. ¿Qué pasa con las señoritas cuando están en la secundaria? Las señoritas, y ustedes no me van a dejar mentir que están aquí, ustedes ya empiezan a ver a los jovencitos, a los compañeros de clase, los ven, pero ya no para ir a jugar básquetbol, sino que ya los ven como pues alguien que en potencia para que tengan pues un noviazgo, ¿verdad? ¿Por qué no decirlo? Pero ¿qué pasa con los caballeros, con los jóvenes? Pues ellos siguen jugando al básquetbol, ellos siguen jugando a las canicas, si todavía se juega a las canicas, al trompo, porque no hay un empate, pero ya se está dando el cambio de intereses, cambio psicológico, cambio de emociones. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué es lo que le emociona a las señoritas? Ya les gustó una canción romántica. A los varones, pues ya un poquito más despacio, pero también empiezan a ver eso. En la preparatoria, en la licenciatura, bueno, ustedes, caramba, que ya están, pues se dan cuenta de todo eso. Los cambios psicológicos se dan. Hay un cambio de imagen, una percepción diferente. Y si no hay una buena fundamentación en relación a la autoestima desde niño, ya cuando se es adolescente, viene la adolescencia, entonces hay doble conflicto porque se viene con las anomalías de niño y luego viene el proceso normal, común de todos nosotros de entrar a la adolescencia, entonces ya se suman más problemas. Por eso es importante de trabajar con eso. De ahí es porque cuando se es adolescente se acentúan muchas cosas. De ahí vienen los problemas de cutting, ¿verdad? Problemas de alimentación, la anorexia, la bulimia que se da en la adolescencia, lastimosamente, lamentablemente, y que se da mucho en Saltillo, el suicidio. Ustedes como estudiantes de psicología lo saben bien. Es lamentable el problema del suicidio que se está dando aquí en Saltillo y mucho de eso, si no es que todo, me atrevo a decirlo, es por la falta de autoestima. No se quieren, no se respetan, no tienen confianza en sí mismo, ya se sienten derrotados. ¿Qué hacen? Pues empiezan a pensar, a quedarse en su propio mundo y la respuesta de vivir en ese mundo es tomar la puerta falsa, que es el suicidio. Pues lamentable, ¿verdad? Entonces, hay muchos cambios, ¿verdad? Y en el psicólogo está en que uno ayude al adolescente a que esos cambios sean más llevaderos y se salga, por decirlo así, exitoso de ese proceso. Que todos salimos, bien que mal, pero salimos, ¿verdad? Pero bueno, en grandes rasgos, hay que el psicólogo tener todas estas herramientas para ayudar al joven a que salga victorioso. Así es. Entonces, ¿Qué más? Adelante. ligado a esta respuesta, ¿estos aspectos ser las consecuencias de una baja autoestima o cuáles son las consecuencias que usted nos puede decir? Bueno, ya hemos mencionado algunas, pero consecuencias de baja autoestima, primero que nada está la falta de valorarse a sí mismo, la falta de confianza. Podemos hablar nosotros en este caso de qué pasa con un adolescente que tiene baja autoestima en el ámbito escolar. De entrada se limita mucho para la convivencia, no participa. Me explico, no busca el trabajo en equipo. En estos tiempos el trabajo en equipo es fundamental. Si va a la persona, si nosotros nos ponemos a ver, el trabajo en equipo está en una empresa, está en una escuela, en todas partes ustedes están haciendo este trabajo en equipo. Entonces, si el joven no sabe trabajar en equipo, se limita, dice, es que no voy a poder, es que me van a quitar,
es que no voy a poder pasar al pizarrón a dar la clase, es que si yo hago este escrito, mis compañeros no me lo van a aceptar. Ya la persona tiene capta su entorno de forma derrotista, así mismo se capta derrotista y ve las circunstancias de forma equivocada. Era lo que decían ahorita al iniciar. Entonces, eso le va a afectar mucho, además de que en el joven la socialización es algo fundamental. Tiene que estar socializando, conviviendo. Y si la persona tiene bajo autoestima, el joven, pues ese proceso no se va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son muchos aspectos que pudiésemos mencionar en el ámbito académico o en la escuela, en la falta de poder desarrollarse como tal, como debe ser en la escuela, y pues en síntesis es la reprobación, ¿verdad? En síntesis, y pues, ¿qué pasa en las secundarias? Pues los corren, ¿verdad? Y se les tilda por personas, bueno, ya no están haciendo el llamado, no, por personas que tienen bajo rendimiento escolar, porque son personas que tienen un problema en su casa, puede ser, pero mucho de eso es la baja autoestima. En términos generales, es muy amplio el tema en realidad. Bueno, entonces, como conclusión, Sí, hemos llegado de que pues la adolescencia es uno de los periodos más críticos en el desarrollo de la autoestima y que pues influye en muchos factores, en cómo se siente el adolescente, cómo actúa. Y bueno, de ahí radica la importancia que la gente conozca más acerca de este tema, que no se normalice esta problemática. Y bueno, algunas palabras que tenga que decirnos como conclusión. sí, como conclusión, pues dos cosas. Primero que nada, para que el joven pueda salir adelante en este proceso de elevar su autoestima, primero tiene que conocerse, tiene que tener un proceso de autoconocimiento, de descubrirse a sí mismo, para que vea cuáles son sus cualidades, cuáles son sus defectos, de forma, vale la pena mencionarlo y recalcarlo, de forma real, y resaltar lo positivo y no quedarse con lo negativo. Los papás tienen que ser empáticos con ellos, no pueden dejarlos solos. Y para ya ir finalizando, nosotros debemos de ser auténticos. No podemos estar copiando a los demás. Un adolescente, pues es casi normal que esté imitando porque está buscando su identidad, pero tenemos que encaminarlo a ser auténtico, a que no esté copiando a los demás, tratar de imitar al artista de moda, al vecino, al chico popular de la escuela, a la chica bonita. Eso no le va a ayudar, más bien le va a ayudar, pero para que su autoestima se vaya perdiendo cada vez más. Entonces, bueno, es un punto. El segundo, pues es agradecerles porque me hayan invitado. La verdad, a mí me encanta pues colaborar con los alumnos. Sé que es una etapa muy bonita, pero también de retos. Entonces, les invito a que sigan adelante, a que no lo dejen pasar y que, pues, si en alguna otra oportunidad, pues, tienen algún espacio para este servidor, pues, con gusto quisiera ayudarles. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias a la universidad también que han tenido en bien en invitarme y, pues, al equipo de trabajo. Esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias al licenciado Octavio Lara, a la Universidad de Univas por habernos dado la oportunidad de grabar este podcast, a mis compañeros también. Al parecer me gustó mucho cómo quedó. Gracias. Gracias a ustedes.